Que aumenta el dólar, la inflación, los servicios y los alimentos todos los días. Se sabe que una crisis es una nueva oportunidad. Es hora de aumentar sus ventas y la herramienta está en nuestras manos. Neuquén Producciones y nuestros medios FM Cosmos 90.1 MHz, FM Sensación, Programa Sin Fronteras, Programa La Ventana del Valle, nuestros portales de noticias www.noticiasinfronteras.com, www.noticiasinfronteras.com.ar y nuestras redes sociales. Todo a su servicio. Aumente sus ventas sin fronteras. Llámenos. Teléfono y WhatsApp 2994-160-903. Nuestro trabajo es el éxito de su comercio, empresa o servicio. Neuquén Producciones. Neuquén Producciones. Sin fronteras. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario que nos esté escuchando en algún rincón del país del interior. Que Dios los bendiga a todos. Quien les habla les da la bienvenida sin fronteras a esta ruta de la información que nos lleva a contactarnos con la realidad a través de todas y cada una de las emisoras que son parte de esta gran cadena. Gracias por integrarlos a la programación de tu radio. Sin Fronteras, programa nacional de radio conducido por quien les habla Ricardo Huarte, producido por Neuquén Producciones para FARVAP, Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, retransmitido por más de 150 emisoras de radio de todo el país. La voz del país del interior, Sin Fronteras. Información, comercialización y contacto, WhatsApp y teléfono 299-4160-903. En Facebook nos encontrás como Radiodifusores Patagónicos. La fanpage de Facebook es Sin Fronteras Radio TV. El grupo de Facebook Sin Fronteras. En Instagram y en YouTube nos encontrás como Sin Fronteras Radio TV. En Twitter nos encontrás como @sfronteras_. También como @FM Cosmos Sinfro 1. La web www.farvap.com.ar o nos podés buscar en cualquiera de los portales de noticias www.noticiasinfronteras.com o www.noticiasinfronteras.com.ar. Bienvenidos entonces, nos subimos a la ruta de la información para comenzar a recorrer el país del interior sin fronteras. Hola, hola, ¿probando? ¿Estamos? Bienvenidos. ¿Están preparados para iniciar este viaje? Aquí comienza un programa único para disfrutar. Sin Fronteras. Conducción, el periodista Ricardo Huarte. En los controles, musicalización y puesta en el aire, Tito Huarte. Dirección, Marisa Noemi. Producción, Rocío del Pilar. Comercialización, Luz Marisa Luján. Quédate, no te vas a arrepentir. Es hora de saber lo que pasa aquí y en el mundo. Sin Fronteras. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción, es una necesidad. A esta hora, noticias Sin Fronteras. ¿Qué tal? ¿Cómo están, manga de coleados? Buenas noches, tarde, no sé qué, porque ya a esta hora... ¿Qué es en Córdoba que tiene su propio uso? Es más de día que de noche. En Córdoba siempre es de día, ¿o no? Siempre brilla el sol. Siempre es verano en Córdoba, Los espero este verano. Diego Gobernador, Magno, es la hora serán del bienvenidos. Es la hora del Fernet. Casi 8 de la noche, viene solo una vuelta más. Ideal para un fernecito cordobés. Así es, por eso le quiero mandar un fuerte abrazo a mi coterráneo Luis Juez, que fue ratificado en el Consejo de la Magistratura por la Corte Suprema de Justicia. Tomá, Cristina, ahí tenés. Grande Luis, un antiguo adversario, no hemos dicho de todo en su momento, pero hoy, sin embargo,
caminamos codo a codo junto al Peluca para bancar esta nueva era, como dijo el culiado de Martín Redrado anoche en tu programa, Diego. Yo lo estaba viendo, le dije a mi señora, ese no es el ex de la Lulipop. Me dice, sí. Leo el Zócalo y decía, comienza una nueva era. Ni los de Marvel le habían puesto tanta épica. Más madera. Bueno, Y pensar que hasta hace poquito Redrado era más larretista que Felipe Miguel. Y yo le confieso que casi también. Pero todo cambia velozmente en la Argentina y hay que saber panquequear a tiempo. Lo único que no cambian son los porteños culiados, que viven más aferrados a la teta del Estado que la Futurock. Pero bueno, me hace calentar la política porteñocéntrica, ambacéntrica. ya terminó la campaña. Afloje un poco, deje de castigar acá al AMBA. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Ahora dicen que le van a devolver los fondos de la coparticipación. Sí. Siempre se salen con la suya. Pero los todavía no guasos de la ocurrió, capital. espere, no ocurrió todavía. Por hay que ver. favor. Los Mario, cordobeses otra mandan vez. delegaciones el domingo a la Asunción con banderitas argentinas. ¿Hay como un, lo pidió ahí Milei. está, ¿hay un embajador cordobés que nos visite? Vamos a mandar varias Mabeles cordobesas para allá. Sí. Que está muy... ¿Cuántas Mabeles hay por metro cuadrado, digamos, por manzana en Córdoba y en relación con otras zonas de la Argentina? 50, 100 Mabeles. Está bien. Mínimo. Esa es la- Mínimo. Está muy bien. Son las defensoras de la República. Es así. Pero bueno. Ahora, yo quiero felicitarlos a todos igual. Bueno, está muy bien. Escúcheme, yo me quedé pensando cuando casi ustedes cierran ahí con Larreta, con Horacio Rodríguez Larreta, un acuerdo, se armó un escándalo terrible, ¿cómo va a ser? Que no es lo que está pidiendo el público Juntos por el Bueno, Cambio. Y ahora etapa resulta que terminada. usted ya puso. Ya pasó. Bueno, No, usted no, ya sana, puso. sana, ya pasó. Bueno, no, pero- no, ya pasó. Ahora le mando un saludo al Macri Caoba, que hoy lo vi jurando. No. Lo felicito. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué Lo Caoba? felicito. Yo no sé qué hacía ahí. ¿En calidad de qué estaba Mauricio? Ah, ¿En sí. calidad de qué? No. Estaba en la jura. Yo creo que ese Por video lo favor. tenemos, si llegamos Sí. a tener tiempo y lo podemos ver. Es verdad que estaba Horacio de izquierda a derecha, Mario estaba Horacio Rodríguez Larreta, estaba... a ver, ¿compartimos, Juan? A ver, Qué vean esto. momento incómodo, ¿eh? Mirá. Tremendo. Ah, Más que un mascoteo. contento porque todo queda en familia. El bastón ¿no? de mando. Ahora vea es esto, el Juan. signo Vean, de la Mario. tarea de gobierno que hoy asume el nuevo jefe porteño. A ver. A continuación invitamos al señor jefe de gobierno saliente, Horacio Rodríguez Larreta, a realizar este acto tan significativo de la entrega. Una gana de darle un palazo a Mauricio. tiene. ¿Qué dice? A Macri le faltó decir que suba Bárbara 10 acá al escenario. No. Cállate de joder. ¿Qué haces ahí? Pero, No. ¿me explica el por qué? Bueno, Sí, no entiendo Bueno, por qué ya Mauricio está. Macri... Grindetti no era de Lanús, ahora volvió a la ciudad. Son todos Los tres jefes de gobierno del porteños, pre-gobierno. ¿Cuál es la razón de Macri y Mauricio ahí arriba del lo escenario? está diciendo Pablo de León acá y Osvaldo, que es porque son los tres jefes de gobierno del PRO y de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué les parece a ustedes dos bien o no les resulta? A mí me resulta extraño. A ver, ¿y a Schiaretti? Si necesitan algunos funcionarios, les mando, ¿eh? Ya mandó, igual ya mandó. Un camión. A Giordano en Lancé, que es una caja grande Estoy para hacer. chocho. Un colectivo, mentira. Bien. En Es transporte. que hago Pablo. valer mi voto y la gente que me hace caso en el Congreso, que no es poca. Cuando empieza el poroteo, valen oro. Los Dipu Córdoba. ¿Eh? Mira si te los voy a regalar. Está muy Por bien. favor, entregando las cajas, León de mi vida. Qué bueno. Qué lástima que usted no empezó a hablar antes, porque casi no daba entrevistas, no quería hablar con la prensa nacional. Nos enteramos casi 20 minutos antes cuando se candidateó, un poco cómo piensa, más allá de que los cordobeses sí lo conocen. Es que me descubrieron tarde. Y digo. bueno, está bien. Y bueno, Es así. ¿y para qué se escondió tanto tiempo? No, Déjeme no me saber. escondí, estaba resolviendo los problemas de Córdoba. Bueno, salió Por bien. favor. No, pero no tenía, incluso no tenía muy buena relación con la prensa en Córdoba. ¡Apa! Y si no da entrevista, ¿qué le van a querer? Claro. ¿Pero qué sabés vos? Ah, yo Por tengo... favor. Si no vivís en Córdoba. No, pero Dejate de echar conozco las muchos pelotas. periodistas.
No. Conozco Eso muchos me hace acordar Ahí a está. un porteño que era tan pero tan fanfarrón que entró a una farmacia y a viva voz dice, me da 20 preservativos. El farmacéutico abre los cajones y dice, mire, tengo nada más que 17. Bueno, dámelo igual, pero me cagaste la noche, ¿eh? Así son, Así de agrandado, son. por Bien. favor. No, ¿Se y- creen que tienen la pinchila grande? No. Bueno, por favor. Escucha. Es un término Mario muy Masachis, cordobés. Usted no se lleva bien con los... pero por favor, él me va a decir a mí... sí. No digo que lo que acaba de decir es un término muy cordobés, que suena fuerte claro. ¿Cuál en es? el resto del interior, ¿Cuál pero es? Quiero culiao, anotar. mochila, No lo repita, no lo repita. No, es muy cordobés, es muy cordobés, muy común escucharlo en Córdoba. Bueno, escúcheme, ¿tiene alguno más? Nos despedimos en esta... Si hace falta, le mando algunos periodistas para allá, de Córdoba. Bueno, está muy bien. Bueno, Jorge Juan. Cuadrado le puedo mandar, Petete Martínez... Lo que me pidan les mando. Bueno, ya está mandando. Obviamente no se ese olvide canal de no eso. funciona, ¿por qué? Porque está lleno de porteños. No, y acá tiene uno. Es Masachis. No, acá Bueno, hay acá uno. tiene uno. Cordobés. Y atento, en este canal somos 2 de Río Cuarto, porque también hay una compañera movilera que es de Río Cuarto. Ahí tiene. Muy bien, nómbrela. Bueno, No me acuerdo el nombre. bien, no sé. Ya se lo está a la da. mañana. Te das cuenta. Está a la mañana. No. Me va a matar. Muy pero- fin de año, ¿eh? Ya estamos quemados. A ver si alguien me está ¿Para qué hacemos soplando. esta bosta entonces? A ver si alguien me está Estamos soplando. re quemados. Póngale Ni nos W40, aguantamos. a ver si Estamos agiliza como ahí en los esa mesa engranajes. de Navidad, que ya lo miramos al cuñado y decimos, oh, ¿para qué viene este quinerista? La va a pudrir. Ah. Bueno, Ahí viene el tío que siempre se pone en pedo y se mea en la mesa también. No, ya estamos así. Bueno, suficiente No hagamos que no. más esto, si no nos soportamos, ¿eh? Bueno, chao, me voy a No la sea bosta. tan cruel. Chao. Váyanse a cagar. Pero por favor. Sacame el aire. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Nos subimos a la ruta de la información para comenzar a recorrer el país del interior sin fronteras y este debate entre Martín Tetaz, Miriam Bregman y Dante Camaño. Además, Miriam Bregman explicó por qué la izquierda se abstuvo de votar a las autoridades en la Cámara del Congreso Nacional. Vamos a compartir esta información, esta entrevista sin fronteras. Lo habíamos escuchado a Tetaz, ¿no? ¿Cuánto se puede aguantar todo esto, digamos? Mira, yo no estoy de acuerdo con la expectativa esta de que la inflación baja en 18 o 24 meses, me parece que es un error. Yo estoy convencido que si hay un cambio en la regla de juego de la economía radical como el que requiere la situación, la inflación se tiene que desplomar el año que viene en la economía. Ahora también se requiere, lo escuchaba recién en el debate entre los colegas más temprano, hay 650.000 pymes en Argentina y desde el año 2007 que no hay creación de empleo privado registrado en las pymes. Hoy, a pesar de que hay un 20% más de población, hay la misma cantidad de trabajadores registrados en las pymes que en el año 2007 y no hay una sola pyme a lo largo y a lo ancho de todo el país en ninguno de los sectores de la actividad económica que esté de acuerdo con las reglas laborales de ahora. Hay que derogar las 2 leyes de Menem, no la ley de contrato de trabajo, las 2 leyes de Menem que rompieron la industria, generaron una industria de juicio laboral en Argentina y rompieron la regla de oro de las indemnizaciones. Ustedes saben, había una regla de oro que es la del mundo. Vos sabías el pasivo laboral de una empresa, si un trabajador estaba 5 años eran 5 sueldos, si estaba 10 años eran 10 sueldos, un sueldo por año trabajado. Esa regla de oro de las indemnizaciones en el mundo la rompió Menem en la década del 90 y es lo que hay que derogar. Alguien dijo en broma, hay que volver a Perón en ese sentido. Es una paradoja, pero es cierto, hay que volver a la vieja ley de contrato de trabajo y eliminar la industria de juicio laboral en Argentina como parte de las reformas importantes que tiene en cara el presidente. Si encara por ahí, seguramente va a contar con nuestro apoyo y la Argentina va a salir rápido. Si demora ese tipo de reformas que la Argentina necesita, va a tardar. Los legisladores de radicalismo van a acompañar la ley o las leyes. Nosotros vamos a analizar caso por caso cada una de las leyes. Tenemos una visión pragmática. Las leyes que sean buenas y que coincidan con lo que fue nuestra plataforma durante la última campaña, las vamos a acompañar. A libro cerrado no le van a votar nada. Pero usted vota a libro cerrado. No, pero bueno. Nadie racional toma ninguna decisión a libro cerrado, por supuesto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó en el corte? ¿De qué discutían, Camaño, con Miriam? No, estábamos hablando del empleo público y las asimetrías. Sí. Yo, particularmente, que provengo de un sector absolutamente privado, donde el 80% de mis patrones son ex obreros, tengo otro concepto totalmente diferente. Por ejemplo, creo que el problema no es tanto en la
conformación de las leyes, sino en su aplicación. Tenemos un sistema judicial que es lento, que es pesado. Te doy un ejemplo concreto de un mozo de acá de 2 cuadras, fue despedido, gana en primera instancia, gana en segunda instancia, cobra su indemnización. Como el sistema de ajuste es diferente, resulta que él cobra 100 pesos y los gastos del abogado de la parte demandante, del abogado de la empresa y los costos judiciales, peritaje, son 400 pesos. El que laburó se lleva 100 y 400 se lo lleva a la burocracia. Eso es lo que tenemos que eliminar. Después la legislación no cambió nada. Tenemos la misma legislación del 49. Es un tridente. Tenemos los derechos individuales, los colectivos, los sindicatos. No, la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo no es del 49, que es la más importante, eso no es así eso. La ley de contrato de trabajo no es del 49 y las 2 leyes que rompieron el sistema de indemnizaciones son del menemismo. Mira, son 2 leyes del menemismo que hay que eliminar. Lo bueno que han logrado con este debate es que ya se demuestra lo que comencé diciendo, que están todos con un cuchillo y un tenedor viendo cómo le sacan de nuevo a las y los que trabajan, cuestionando los derechos de las y los que trabajan. Las indemnizaciones, ¿dónde está? Acá el señor se la pasa hablando lo privado y me defendía las privatizaciones. 5 puntos del PBI se van cada año en beneficios, exenciones a las grandes empresas. De eso no dicen, no es mentira. De eso no dicen absolutamente una palabra. ¿Sabe qué? Si yo me voy a oponer a las privatizaciones, en el Congreso y en la calle, me voy a oponer a las privatizaciones. Porque yo trabajé en una empresa que se privatizó en los 90 y no me la van a contar. Y yo viví como quedaron todos mis compañeros en la calle. Y les prometían que con la indemnización iban a poder hacer esto, iban a poder hacer lo otro. Nada pudieron hacer. Se hundieron ellos y se hundió el país. Así que yo de nuevo esa no la paso mirándola de afuera. Pero la gastronomía no está No, y usted también la vivió. Usted también la vivió. Usted sabe bien lo que son las privatizaciones que me defendía. No fui gastronómico siempre. A ver, y sabe bien qué pasó con las aerolíneas privatizadas. Hay una confusión con los gastos fiscales. Los gastos fiscales, ustedes saben, la gente, lo cuento para la gente, son las exenciones impositivas que tiene el sistema impositivo. Entonces, el Estado pierde de recaudar, son 4,2 puntos del PBI, no son 5, 4,2 puntos. El sistema jubilatorio argentino. Estoy tratando de cerrar la idea, Miriam. Así, explica lo que con ese mecanismo de financiar el sistema jubilatorio. ¿Me dejas contarlo? Sí, contalo. Yo te escuché respetuosamente. Contalo. De esos 4,2 puntos del PBI de exenciones fiscales, más del 60% están concentradas en el IVA. No tiene nada que ver con beneficios para las empresas. No. Y los beneficios para las empresas, claro. Los beneficios para las empresas, muchos son, por ejemplo, el programa de Tierra del Fuego. Así que es interesante el planteo de Miriam, a ver si... No estoy hablando de Tierra del Fuego, lo sabés muy bien. Estoy hablando de que desde Caballo hasta acá se bajaron, desde Caballo hasta acá se bajaron los aportes patronales de financiar el sistema jubilatorio y vos empezaste cuestionando la moratoria. ¿Sabés por qué hay moratoria? Porque las empresas no pagan los aportes, porque en este país no hay trabajo registrado. ¿Sabés por qué se tiene que jubilar así la gente, nuestras madres? ¿Sabés por qué se tienen que jubilar así? Lo sé perfectamente, porque está rota la relación que hay entre el aporte y el resultado. Si hubiera una... ¿Por qué? Si la gente esa ley de Caballo no la si la gente cobrara, Miriam, si la gente cobrara en función de los aportes que hace, no habría ningún problema. Está la ridiculez de pedirle 30 años para poder jubilarlo. Eso es lo que genera el problema. Si una persona... Martín, lo discutimos cuando se discutió la moratoria y ustedes dijeron si una persona, nosotros propusimos que la gente cobre proporcional a lo que había aportado. Una barbaridad. Así porque tiene que trabajaste ser. Toda la vida. La gente tiene que cobrar por lo que aportó, sí, tiene que cobrar más el que aportó más. Tampoco es culpa del resto. Vos no decís eso, vos decís que el que no aportó no cobre. Y esa ley de Caballo no querés derogarla. Bueno, ahora van a gobernar con Caballo. No dije que no cobre, dije que cobre menos que el que aportó. Camaño, ¿cómo ve entonces la era Milei usted? Para juzgar a un Rengo, lo mejor es verlo andar. Todavía no empezó a caminar este tipo. Todavía ni juró. Todavía no empezó. Déjame que vea lo que hace en la realidad, porque a mí me vienen mintiendo hace muchísimos años. Todos, de todos los partidos. Quiero ver lo que va a hacer. Hasta ahora no se ve. Nuestro sector lo que quiere es fácil, seguridad, cero inflación y una moneda confiable. Y déjame que yo laburando crezco solo. Bien. Tu cierre, No, que creo que viene una etapa crítica en nuestro país, que se están preparando para hacer un ajuste muy grande. A veces la palabra ajuste suena lejana a la gente, ¿no? Pero cuando vean que aquellos incluso que tuvieron ilusiones, que votaron a Javier Milei porque creían que iba a terminar con estos gobiernos que lo llevaron a una situación terrible en sus familias, en su trabajo, y vean que le aumenta la luz, le aumenta el gas, le aumenta el boleto del colectivo y que la casta la sigue pasando bomba, yo creo que vamos a una situación crítica y yo voy a estar acompañando a aquellos y aquellas que no estén de acuerdo con las medidas que ataquen al pueblo trabajador.
Argentina tiene una oportunidad histórica, tiene que sumarse al consenso macroeconómico que se sumó Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Todos los países de la región encontraron la forma de terminar con la inflación, de tener equilibrio fiscal, y nosotros tenemos que ir a buscar ese mismo camino. Luego hay que sumarle a Milei un factor donde la Unión Cívica Radical es fundamental en su plataforma, que es terminar con la lotería del nacimiento. Esta enorme desigualdad que hay en la Argentina, yo puedo predecir perfectamente bien cuán bien le va a ir a tu hijo dependiendo del barrio donde nació, de la manzana donde nació. Eso se tiene que terminar en Argentina. Camaño, usted de Boca, ¿no? Vio, sí. Hay un lío terrible. Va a haber una crisis institucional. ¿Usted qué posición tiene? No es una crisis tan... Hemos visto cosas peores. No, yo creo que hay un error muy grande acá, y los dos sectores tendrían que ponerse de acuerdo porque la ¿Pero discusión... usted con quién está? ¿Con Macri o con Riquelme? Con Macri. Con Macri. Lo más gracioso es que... No sé por qué lo supuse. No soy hincha de Boca, pero supuse. Gracias a los tres. Los protagonistas están en contacto. Sin Fronteras. Estás escuchando Sin Fronteras. En la votación de todas las autoridades nos vamos a abstener, aclarando que no se trata de una impugnación personal, sino de una postura política. Está por asumir un gobierno que no para de anunciar medidas contra el pueblo trabajador, las mujeres. Silben lo que quieran, no me voy a callar. Silben lo que quieran, no me voy a callar, así empezamos, sépanlo desde ahora. Medidas contra el pueblo trabajador, contra las mujeres, contra la diversidad, contra la juventud. Y explícitamente anuncian que usarán este Congreso para implementar esas medidas. Nosotras de ninguna manera vamos a facilitar eso. Y se da una gran paradoja, porque hicieron campaña electoral hablando de la casta y La Libertad Avanza no tiene los números para ocupar esa presidencia. ¿Cómo lo consiguió? ¿Pactando con la casta? Bueno, nosotros no cuenten con nosotros. Y además, señor presidente, La Libertad Avanza usará ese sillón, esa presidencia, para conseguir las mayorías necesarias para aprobar esas leyes contra el pueblo. Nosotros nos vamos a oponer aquí adentro, en la calle y allí donde los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres y nuestra juventud así lo decidan. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Es hora de saber lo que pasa aquí y en el mundo. Sin Fronteras. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción. Es una necesidad. A esta hora, noticias. Sin Fronteras. La ruta de la información nos lleva a Cuyo, a la provincia de Mendoza. Allí se habla de devaluación. El dólar oficial tuvo su mayor suba. ¿De qué se trata? Compartimos el informe Sin Fronteras. Durante las últimas semanas, que hay que tener un poco de paciencia, porque el gobierno aún no asumió y hay que ver por dónde quiere hacer transitar con sus medidas el primer tramo de gestión que encargará Javier Milei. Ismael, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, la expectativa va creciendo, esto es así y es lógico que sea así. Hay un cambio de paradigma, hay quienes sostienen que hay un cambio de época, no simplemente desde lo ideológico, sino también desde lo metodológico. Esta decisión del Banco Central de soltarle la mano al dólar oficial, ¿estás de acuerdo con esta idea que planteábamos de que se vaya sincerando el valor de ese dólar que hoy en la Argentina prácticamente no consigue nadie? Bueno, todo el tema es el efecto, la consecuencia, el impacto que esto va a tener en todos nosotros. Cuidado con esto. ¿Por qué motivo? Porque ¿a cuánto se va a ir el dólar el lunes? No lo sabemos. ¿Vos lo sabés? No lo sabemos. No. Tampoco. Si lo supiese... Seríamos millonarios. Exactamente, pero pasa lo siguiente. Algunos dicen 6.50. Ahora, algunas consultoras del exterior dijeron que lo razonable es 1.000 pesos. Y una de las cosas que llamó la atención es el salto tan fuerte que pegó el dólar blue en el día de hoy y los dólares alternativos que, el contado con liquidación y el MEP que también están ahí en el orden de los 1.000 pesos.
la incidencia que va a tener esta devaluación en los precios que ya vienen recargados de una manera muy, pero muy fuerte, no me lo quiero imaginar, pero ya consultoras están hablando de un 20% para diciembre y creo que se quedaron cortas. ¿Por qué motivo? Porque recién del informe de ustedes, con el aumento del precio de la carne, con el aumento del precio del cerdo, el aumento del precio del pollo, diciembre es un mes caliente respecto a esos valores, digamos, caliente por el tema de las fiestas. En un contexto de precios libres, donde ya no hay ningún acuerdo con los empresarios, y bueno, ha habido unas remarcaciones de precios, yo creo que en algunos casos alocadas. Yo que hago compras habituales una vez por semana, y más o menos son siempre más o menos los mismos productos, no reconocí en el día de ayer los precios que había pagado 7 días antes. Y cuando dije que no lo reconocí, porque vi en algunos casos 40, 50, 60 y hasta 80% de aumento. Te hago este planteo. Sí. ¿Aumentos preventivos puede llegar a ser por sí o por no, como decía Sergio Tomás, Ismael? ¿Aumentos preventivos podríamos llamar? Son preventivos, especulativos, Bien. de todo tipo. Está lógicamente, si yo tengo hoy un producto para vender, yo digo lo siguiente, bueno, yo lo que necesito como mínimo es el precio de reposición. Tal cual. Yo vendo algo hoy y el lunes tengo que tratar de reponerlo. ¿A cuánto va a estar el lunes el precio de reposición de lo que estoy vendiendo hoy? Si hoy lo vendo a 700 y el precio de reposición el lunes está en 1000, bueno, hice el peor de los negocios. Sí, pronto probablemente o inexorablemente me vaya a fundir. Esto está claro. Ahora, por eso, entonces cuidado. ¿Qué efecto o qué es lo que esperás? No respecto del tenor de la medida y lo que vayan a decir, sino del impacto. ¿El gobierno considerás que debe anunciar sus primeras medidas de tono económico, financiero, monetario, de la reestructuración del Estado pronto para dar certidumbre precisamente y confirmar lo que en una campaña Milei ha venido insistiendo? Él dice que dijo todo lo que iba a hacer y dijo la más plena verdad. Y reunió 15 millones de votos en la Argentina, ¿verdad? Hay que hacerlo rápido, va a poder tener ese margen en algunas cosas y en otras no. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo veo, en primer lugar, todos le están indicando de que tiene que hacer todo rápido, porque estamos en el periodo de luna de miel, digamos, del electorado, que acaba de votarlo. Respecto de que lo que él dijo en la campaña lo tiene que hacer ahora, bueno, en la campaña dijo muchas cosas que fue cambiando y que no tienen nada que ver con lo que se está sosteniendo ahora. Vamos a ver los proyectos de ley, pero dinamitar el Banco Central, dolarización, eso ya quedó. No, eso está claro que desde el lunes no va a ocurrir, porque el Banco Central tiene nominado a quien va a ser su próximo presidente y la dolarización aún no va a ocurrir. Pero en la medida del corto plazo, vos decías, la luna de miel. Yo considero que no hay una luna de miel demasiado extensa, pero luna de miel al fin. Quieren verlo gobernar. Además, déjenlo gobernar para escucharlo como presidente, lógico. ¿no? Por eso hablo de luna de miel. No sé qué periodo es. Claro, si va a ser corto o largo. Hay luna de miel que terminan rápido. Y otra luna de miel que terminan mal. Entonces, cuidado con eso también. Yo creo que él también, Milei tiene que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque por un lado tiene los votos, pero tiene una gran debilidad. El Congreso, gobernadores, una gran expectativa de la población y una inflación alocada que no sabemos cómo va a ser la secuencia. ¿Por qué motivo? Porque si al 20% que se está hablando de diciembre le sucede, no digamos otro 20, pero un 15 en enero, otro 15 en febrero, bueno, nuestro salario, las jubilaciones y todo lo demás, en 3 meses caen de una manera impresionante en el poder adquisitivo. Y si recién estábamos hablando, ustedes estaban hablando
ahí con estos carniceros que decía que la demanda de carne había caído, no sé, un 20%, un 30% respecto de un año atrás, no me quiero imaginar el desplome del consumo que puede llegar a producirse si estos son los índices de inflación. Tal vez de esta manera logren sincerar quienes forman los precios con la realidad y golpearse con la realidad. Se han tomado en términos especulativos este aumento desmedido de precios del cual vos das cuenta y nosotros dábamos cuenta en reiterados informes. Te propongo lo siguiente, Ismael. El lunes a la noche que nos volvamos a reencontrar, quizá con algún papel más sobre la mano y alguna idea más concreta, sí, si es que las hay, nos pongamos a analizar qué es lo que escuchamos y qué es lo que vemos. Más precisa, más precisa. Estoy de acuerdo. Sí, exacto. Creo que lo mejor, estoy de acuerdo, creo que tenemos que ver bien las resoluciones, qué proyecto de ley, qué es lo que manda el Congreso, analizarlo, y de ahí vamos a empezar a sacar ya las primeras conclusiones de la primera etapa, por lo menos del gobierno, que yo creo que la primera etapa es de aquí a fin de año. Cortita. No más. No más. Seguro que en eso estoy de acuerdo. Ismael, abrazo grande, gracias. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Es tiempo de estar actualizado. Sin fronteras. Recorremos el país del interior. Es momento de informarnos. Sin fronteras. Río Negro. Sin fronteras. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras y nos vamos al norte de la Patagonia, la provincia de Río Negro. Allí Martín Molina, director de Radio Vibra de Catriel, nos informa sobre la situación vivida en la municipalidad petrolera. Tremenda situación donde hubo tiros, lesiones a un ciudadano y denuncias contra una funcionaria. Hola Ricardo, buen día. Saludamos a toda la audiencia de Sin Fronteras. Le mando un saludo desde Catriel, Río Negro, director de Radio Vibra 98.5. Así que bueno, le estamos informándole una situación extremadamente alarmante que se está viviendo en la ciudad de Catriel sobre una funcionaria municipal, directora de inspección general de la municipalidad de Catriel. Un vecino fue víctima de una situación bastante complicada, un vecino que le había radicado denuncias penales a la funcionaria pública, en el cual está todas las pruebas comprobado que por hostigamiento, persecución, incumplimiento de deberes funcionario público, todas las denuncias penales contra la funcionaria, en el cual la funcionaria pública, después de tantas denuncias, decide enviar sicarios a su domicilio, en el cual lo golpearon, amenazaron a su familia y le intentaron matarlo, ¿no? Fue un intento de homicidio. Tuvieron 3 o 4 impactos de 9 milímetros sobre su, en ese momento estaba trabajando con una máquina, así que tiene los impactos en la máquina, reventaron neumáticos. La verdad que bueno, fue un momento bastante complicado el que vivió el vecino, así que bueno, protegemos obviamente la identidad por razones lógicas, ¿no? En el día de ayer, en la tarde, se radica el allanamiento al domicilio de esta funcionaria, en el cual sale allanamiento positivo. Se encuentra el masculino que sale, gracias a Dios estaba todo monitoreado y grabado, el vecino tenía cámaras en su propiedad. Constataron que la camioneta que se hizo presente el sicario era perteneciente a la misma funcionaria denunciada, ¿no? Se constató todas las pruebas correspondientes, en el cual en el domicilio de esta funcionaria se encontraron cartuchos de 9 milímetros, se encontraba el masculino que había enviado, el sicario que había enviado a esta funcionaria pública de Catriel, reiteramos, es la directora de Inspección General Municipal.
Así que toda esta situación se está viviendo y bueno, hay una tensa situación que se está entre fiscalía, entre municipios, así que bueno, hemos estado en contacto con el vecino desde el sector municipal, intendenta municipal, nadie se ha comunicado con la víctima, ¿no? Así que hay un abandono total. En un principio la justicia le brindó custodia a la víctima, estuvo un solo día con custodia, luego le retiraron la custodia después de haber encontrado la cápsula de 9 milímetros, la munición en realidad, no cápsula, la munición en su propiedad. No pudieron dar con el arma, o sea que el arma sigue en la calle y le retiraron la custodia policial al vecino, solamente un solo día. Así que la verdad que bueno, hay un descontento total del sector, de distintos sectores, así que el vecino bueno, está con una situación extremadamente alarmante porque la justicia la verdad que bueno, lo ha dejado un poco de lado, ¿no? Así que, pero bueno, esperemos que realmente actúen de oficio y que realmente los responsables se hagan responsables, ¿no? Así que les mando un fuerte abrazo y vamos a estar en contacto nuevamente apenas tengamos más novedades sobre este tema. Así que un abrazo a toda la audiencia de Sin Fronteras y gracias Ricardo por el apoyo incondicional, como siempre apoyando a toda nuestra querida audiencia. Río Negro. Sin Fronteras. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Y ahora una mirada internacional, las principales noticias de la Semana Internacional Sin Fronteras. Los combates entre Israel y Hamás son algunos de los temas que tiene nuestra agenda internacional de noticias que compartimos sin fronteras. La ciudad de Han Yunis se convierte en el epicentro de la guerra de Israel contra Hamás. El lugar en el sur de la Franja de Gaza es escenario de intensos combates. Hay preocupación en la comunidad internacional por la vida de cientos de miles de civiles atrapados en esa región y con pocas posibilidades de evacuar hacia otras zonas. En medio de todo, Naciones Unidas da algo de esperanza, pues afirma que ve señales prometedoras de que ayuda humanitaria puede entrar al enclave desde Israel. Titulares. Las fuerzas israelíes concentran sus operaciones en la ciudad Han Yunis. Sospechan que allí se están ocultando varios cabecillas de Hamás, entre ellos el líder de la milicia de Gaza. Todo esto agrava la crisis humanitaria del enclave. También hoy se cumplen 2 meses del ataque terrorista de Hamás contra Israel, que dejó más de 1.200 muertos y cientos de heridos, desencadenando la guerra que ahora libra el ejército israelí contra esa organización terrorista. En temas de América Latina, aumenta la tensión entre Venezuela y Guyana en la disputa por el Esequibo. Estados Unidos, por su parte, ordenó realizar ejercicios militares en Guyana, una clara muestra del respaldo que Washington ofrece a Georgetown. Desde Caracas, el régimen de Nicolás Maduro calificó la decisión como una provocación. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. Israel intensifica los combates alrededor de la ciudad Han Yunis, en el sur de Gaza. Esto con el objetivo de eliminar a los militantes de Hamás. Pero a medida que Israel amplía su ofensiva, los palestinos se ven obligados a huir de los combates y los continuos bombardeos. Miles de personas se dirigen a refugios en el sur. El problema es que ahora los enfrentamientos se concentran en esa parte del enclave, con lo cual tampoco allí hay garantías de seguridad para los civiles. Mujeres y niños tumbados sobre el suelo del hospital y familias hacinadas en un rincón, cubiertas aún de polvo por la última explosión. El Hospital Nazar de Han Yunis se está quedando sin espacio para tratar a los numerosos heridos que llegan constantemente. La situación es catastrófica en todos los sentidos. La falta de instrumental y recursos médicos significa que no podemos tratar a las personas que llegan en este estado. La operación militar israelí en la segunda ciudad más grande de Gaza se ha intensificado en los últimos días, con lo que el número de muertos y heridos entre la población palestina no para de crecer. Miles de personas huyen de Han Yunis buscando refugio más al sur, pero la seguridad parece algo inalcanzable. En la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, algunos recién llegados murieron alcanzados por un bombardeo israelí. La casa fue alcanzada por 3 misiles. Como puede ver, atacaron a mujeres y niños, a los palestinos desplazados, a quienes se les dijo que en el sur estarían a salvo. Se supone que el sur es seguro. Estas personas llegaron a Rafah
pensando que era seguro y los mataron a todos. Con Israel centrando ahora sus operaciones en el sur de Gaza, la búsqueda de refugio para los desplazados resulta cada día más difícil. Y si bien el ejército israelí asegura que su objetivo es la destrucción de Hamás, su búsqueda se dirige específicamente a los líderes de esa organización terrorista palestina. Y Han Yunis no es solo un bastión de Hamás, sino también la ciudad natal del líder de la milicia en Gaza, Yahya Sinwar. No se le ha visto en público desde el comienzo de la guerra, pero Israel cree que se esconde en algún lugar de esa ciudad. Sobre ello se pronunció hoy el portavoz del ejército israelí. Escuchemos. La casa de Sinwar está en Han Yunis. Allí hay infraestructura terrorista, centros de mando. Sinwar no está en la superficie, sino bajo tierra. No quiero entrar en detalles sobre lo que sabemos. Este no es el lugar para hablar de esas cosas en los medios de comunicación. Nuestro trabajo es encontrar a Sinwar y matarlo. Y nos vamos ahora a Jerusalén para conversar con Jenny Pérez, nuestra enviada especial a Israel. Jenny, un gusto saludarte. Con cada día que pasa se intensifican aún más los combates en el sur de la Franja de Gaza. ¿Qué novedades tienes del estado de la guerra hoy cuando se cumplen 2 meses del ataque terrorista de Hamás? La prensa israelí habla de la rendición sin condiciones de decenas de supuestos combatientes milicianos de Hamás. El diario Haaretz habla de esas imágenes capturadas en Jabalilla que han dado la vuelta al mundo, mostrando a supuestos miembros de Hamás semidesnudos sobre el suelo, en medio también de una operación masiva en ese lugar. También decimos que es el resultado, según el ejército israelí, el alto mando decía es el resultado de esa guerra urbana que está librando Israel en esta última etapa en lugares como Yan Yunis, principal urbe del sur de la Franja de Gaza, también en la ciudad de Gaza en el centro y también en el norte, como es en Jabalilla. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también confirmaba hace poco que estaban las fuerzas de defensa de Israel rodeando la casa del principal comandante de Hamás, la principal autoridad de la milicia terrorista dentro del enclave palestino, Yahya Sinwar. Dice que es cosa de horas, es cosa de tiempo dar con él. En otras informaciones también el ejército ha dicho que va a seguir posteriormente avanzando en sus operaciones en el sur de la Franja de Gaza, algo que ha despertado las alarmas de gobiernos, también de organismos internacionales, por cuanto sabemos que todos los desplazados del norte están ahora mismo en el sur hacinados y no hay lugar donde ir. Además, como bien lo decías, hoy es un día especial aquí en Israel, se conmemora una vez más el Hanukkah, el día 7, que coincide también con los 2 meses del inicio de la guerra y también los 2 meses de la peor masacre cometida contra civiles en su territorio. Preocupación por los civiles, Jenny, allí en el sur de la Franja de Gaza, pero por otra parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu descartó cualquier posibilidad de que una vez terminada la guerra, un futuro gobierno de Gaza quede en manos de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Qué se propone Netanyahu con estas declaraciones? Benjamin Netanyahu ya había dicho que su objetivo como primer ministro y como jefe de guerra era controlar la Franja de Gaza suficiente tiempo para asegurar que la masacre del día 7 de octubre no se volviera a repetir, pero hasta ahora era algo nuevo. Nunca lo había dicho que no iba a hacer una corresponsabilidad posterior una vez que terminara la guerra con el gobierno palestino. Presumiblemente se había hablado de la Autoridad Nacional Palestina a modo del gobierno que tenemos en Cisjordania. Eso Benjamin Netanyahu, según los analistas políticos en Israel, lo ha dicho más bien en clave política interna. Les ha hablado a esa masa de gente que lo critica. Por un lado, los familiares de los rehenes que no le perdonan todavía no traer de vuelta a los más de 100 rehenes que siguen en poder de Hamás en algún lugar de la Franja de Gaza, y también a esa masa de crítica que no cree posible que ni este primer ministro, ni su gobierno, ni su constelación de gobierno vaya a alcanzar los objetivos de guerra. Netanyahu dijo algo más en esa locución, decía, esa es mi voluntad mientras sea el primer ministro de Israel, y allí, decía los analistas, hay un área gris, porque aquí dan por descontado muchas personas que tras termine la guerra, muy probablemente Benjamin Netanyahu, con todo lo que decimos, vaya a perder la primera magistratura, por lo tanto es un tema abierto. Recordemos también, es un tema importante lo que está pasando también y la tensión que vive este gobierno de coalición respecto a sus aliados internacionales. Es deseo de la comunidad internacional que Israel logre avanzar hacia la solución de los 2 estados, también es del deseo de su aliado histórico de los Estados Unidos. Sin embargo, a juzgar por lo que está pasando ahora mismo en Gaza, cuyas imágenes de las que hablábamos al principio de esta conexión han causado indignación entre los palestinos árabes aquí de Jerusalén, y por otro lado también esta imposibilidad de saber qué pasa con los rehenes, realmente pone tanta desconfianza entre ambas comunidades que pensar en la solución de los 2 estados no es algo que se vea plausible por ahora. Críticas al interior de Israel recaen sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu, nos los contaba Jenny Pérez desde Jerusalén. Gracias, Jenny, hasta la próxima. Este jueves se cumple
cumplen 2 meses de los ataques terroristas contra Israel. Los israelíes lloran a las más de 1.200 víctimas, en su mayoría civiles, asesinadas por militantes de Hamas. Más de un centenar de rehenes se encuentra todavía en manos de la organización islamista, una situación que prolonga el calvario para los seres queridos que siguen esperando su regreso. Nos vamos a Perú, donde hoy se cumple un año desde el intento de golpe de Estado que el entonces presidente de ese país, Pedro Castillo, trató de dar el 7 de diciembre de 2022, cuando quiso disolver el Congreso de la República. Desde entonces, su vicepresidenta, Dina Boluarte, ha asumido el poder. Ha sido un año lleno de controversias, con intensas manifestaciones contra la nueva administración y escenas de violencia en las calles. Para los peruanos, el cambio de gobierno no ha implicado, sin embargo, una transformación significativa en relación a los problemas que atraviesa el país. Perú sigue sumido en una crisis económica, política y con una profunda división social. La crisis política y el debilitamiento de la democracia continúan en Perú tras un año del inicio de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En medio de ese escenario, la presidenta, que asumió el poder luego del fallido autogolpe de Pedro Castillo, sobrevive a su primer año de gestión con un 84% de desaprobación y denuncias por la muerte de ciudadanos durante las manifestaciones. Las protestas se fueron debilitando debido en gran parte al miedo a la represión, pero el rechazo a Boluarte y a otras instituciones como el Congreso e incluso la Fiscalía sigue expresándose en las calles. Juntamente con el gobierno, con los 3 poderes, poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, no tiene aprobación. El pueblo lo detesta, no quiere ver. Entonces, tenemos que ponernos de pie todos los peruanos. Ahorita en estos momentos el Perú está en una recesión económica, hay delincuencia, hay problemas sociales, es decir, la crisis es general. Se está profundizándose, esto ya no da para más. ¿Cómo puede gobernar Boluarte en medio de tanta impopularidad? Para expertos como el politólogo Iván La Negra, es posible dada la precariedad de las instituciones, porque una parte de la población se ha resignado a esas condiciones por el momento. Además, hay que recordar que hay otras situaciones que también preocupan a las personas, como la situación económica, la recesión que se está viviendo y el peligro de que nos toque un fenómeno del niño muy fuerte, lo cual puede agravar aún más esa situación para la mayoría de personas que viven en el país. La Negra advierte que a la incapacidad del Estado se le suma el uso arbitrario del poder, otro factor preocupante que debería corregirse pronto, según él. Es decir, tienes el poder y no solo es que no cumples con tus funciones como Estado, sino que además estás usando ese poder para afectar mis derechos. Creo que esa combinación es mucho más seria, porque aumenta, ¿no?, el nivel de legitimidad, ¿no?, aumenta el problema de un Estado que no solamente es ineficaz, sino también ilegítimo. A eso se suma la vulneración a los derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado la represión sistemática de policías y militares contra los manifestantes, que dejó como saldo 49 civiles muertos y más de 1.500 heridos. La mayoría de las víctimas pertenece a poblaciones indígenas y pese a que existen pruebas sobre el actuar de las fuerzas del orden, no hay muchos avances en la investigación. Nos parece importantísimo que se haga realmente, que se vaya avanzando, que en los meses que queda de la investigación fiscal se pueda llegar a formalizar una acusación ante quienes resulten responsables, porque lo peor que podría ocurrir es que haya un espacio de impunidad. Por su parte, Boluarte asegura que su gobierno está libre de corrupción y que finalizará su mandato en 2026 con las manos y la conciencia limpias. También asegura que Perú es un país respetuoso de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos. No tenemos nada que esconder. Al contrario, somos los primeros interesados en que las cosas se hagan bien como tienen que ser, sin espacio para la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país. No me cansaré de repetir que unidos lo podemos todo, desunidos perdemos todos. ¡Viva el Perú! El panorama no es alentador. Los colectivos sociales continúan convocando nuevas protestas para exigir la salida de Boluarte y nuevas elecciones generales. La pregunta es la misma desde hace un año. ¿Cómo saldrán los peruanos de esta crisis? Y hoy hay una buena noticia para los latinoamericanos, en especial para los peruanos. Cada año Naciones Unidas incluye en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad algunas tradiciones culturales, como danzas, desfiles, música y hasta platos de comida. Esta semana fue añadida a esa lista el bolero mexicano, así como también el exquisito ceviche. Motivo de orgullo. A 200 metros de la costa peruana, estos pescadores también se ponen el traje de cocineros. Plato del día, ceviche con pescado recién capturado. Desde tiempos inmemoriales salimos a la mar y si nos da el mediodía, ¿qué hacemos? No vamos a salir otra vez a la orilla para almorzar. Eso no sucede con nosotros. Lo que hacemos es separar nuestros pescaditos frescos, los fileteamos y con nuestros limoncitos
o antiguamente se utilizaba el tumbo, o con algo que lo pueda marinar, de repente hasta jugo de naranja, algo parecido a eso, preparamos nuestro alimento. El ceviche suele prepararse con pescado marinado, cilantro y ajíes. Si bien es muy querido en Latinoamérica, el ceviche es el plato nacional de Perú. 40 millones de platos se sirven cada año. El nombre ceviche viene de la palabra quechua siwichi, que significa pescado fresco. El ceviche, para mí, digamos, es un plato que representa a todo el Perú, porque está el trabajo de los agricultores, de la siembra del maíz, de la siembra del camote, el ají, el culantro, ¿no? Tenemos el limón y también, por supuesto que sí, los acuicultores que hoy día están cultivando el pescado, la tilapia, el paiche, y los pescadores artesanales. Hay miles de formas de preparar al ceviche. El pescado que se use depende de su disponibilidad en la región. Puede ser de mar o de agua dulce. Cada región utiliza su propia mezcla de verduras, especias, hierbas y cítricos. Sea cual sea la receta que use, ya está oficialmente sirviéndose un patrimonio cultural. Les contamos que aquí en Europa estamos viviendo las noches más largas del año, un momento ideal para iluminarlas como hace la ciudad francesa de Lyon. La llamada Fête de la Lumière o Festival de las Luces, que se celebra desde el siglo XIX, ilumina con vivos colores algunos de los edificios más emblemáticos de Lyon. La ciudad espera que este evento de 4 días traiga a al menos 2 millones de visitantes. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Estás escuchando Sin Fronteras. Conducción, el periodista Ricardo Huarte. En los controles, musicalización y puesta en el aire, Tito Huarte. Dirección, Marisa Noemi. Producción, Rocío del Pilar. Comercialización, Luz Marisa Luján. Un programa para recargarse pilas toda la temporada. Es hora de aumentar sus ventas y la herramienta está en nuestras manos. FM Cosmos 90.1 MHz y nuestras redes sociales. Todo a su servicio. Aumente sus ventas sin fronteras. Llámenos. Teléfono y WhatsApp 2994 160 903. WhatsApp 2994 160 903. Nuestro trabajo es el éxito de su comercio, empresa o servicio. FM Cosmos 90.1 MHz. Sin fronteras. Vamos a continuar recorriendo el país del interior sin fronteras, pero esta vez para enterarnos cómo está el tiempo en la República Argentina, para escuchar algunos consejos comerciales y enseguida volvemos en esta ruta de la información para seguir recorriendo el país del interior sin fronteras. Hola, ¿cómo estás? Y llega el día viernes, ya estamos hablando del 8 de diciembre, empezamos a buscar ese arbolito de Navidad olvidado durante todo el año. Bueno, hay que buscarlo porque en este viernes lo vamos a necesitar, tenemos que empezar a vivir la Navidad en casa. Y estamos acá para contarte cómo va a estar el tiempo en este fin de semana largo, porque el viernes también se considera parte del fin de semana y si tenés algunos planes, bueno, vamos a tener este mapa en Argentina, con sol a pleno en algunas provincias, cielo parcialmente nublado en otras, tiempo inestable principalmente en el noroeste como también en algunas zonas de la Patagonia. Pero vamos región por región. Comenzamos primero por el noreste y litoral, que en este día viernes puede tener todavía viento del sector sudeste, tiempo estable para la mayor parte de la región, nubosidad variable, mínima de 17, 19, 22 grados, máximas que pueden llegar hasta los 30. En el caso de Misiones no descartamos que con el paso de las horas pueda aumentar un poco la nubosidad y que aparezca el tiempo inestable tan solo para esa provincia. Si nos vamos ahora para la parte central, un viernes que se viene con viento del sector norte, con algunas ráfagas intensas principalmente en el sur de Córdoba, como también en el norte de La Pampa. Como vemos, sol a pleno, cielo parcialmente nublado para algunas provincias. Con esta combinación de viento norte y de sol, bueno, las máximas repuntan nuevamente, podemos llegar hasta los 28, 30 y 31 grados. En la última parte del viernes
viernes, te diría arrancando el día sábado. De a poquito va a empezar a aparecer la inestabilidad, principalmente para La Pampa, como también para el extremo sur de la provincia de Córdoba. Si nos vamos ahora para la región de Cuyo, también cuenta con viento norte, con sol a pleno, con calor para este día viernes. Alerta por fuertes vientos también para Mendoza, como también para la provincia de San Luis. Si nos vamos ahora al noroeste del país, vamos a contar con viento del este y también con viento del oeste, que puede estar un poco intenso hacia el oeste de la región. Sol a pleno para ciertas zonas. En la franja central, con el paso de las horas, puede aumentar la nubosidad y, como decíamos, no se descarta tiempo inestable, algunos eventos muy puntuales en el centro de la región. Y seguimos hablando de calor, máximas que llegan hasta los 32 y hasta los 33. Finalmente, para la Patagonia, viento del oeste rotando hacia el norte, sol presente para ciertas zonas, nubosidad variable para el resto. Ojo, porque con el paso de las horas podemos tener tiempo inestable en esta región. En el extremo sur del país, máximas que tan solo llegan a los 12, 18 y 19, algunos grados más para la parte central, y volvemos a hablar de calor para el norte patagónico, con máximas que vuelven a rozar los 30 grados en esta última parte de la semana. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima. Radio integrante de APAR FM. APAR FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Personería Jurídica 484. Adherida a FARVAP. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Personería Jurídica 232. La verdadera pluralidad de voces. Somos los medios de baja potencia que surcamos cada rincón de toda la República Argentina. Sin la publicidad oficial, los grandes grupos de medios no serían tan grandes. La política y los políticos nos deben una verdadera ley de medios, de comunicaciones, de radiodifusión, justa, democrática y sin discriminación. Normalización ya. Ley democrática, federal, empapada de Constitución Nacional. Todas las radios unidas. www.farvap.com.ar. Facebook, Radiodifusores Patagónicos. WhatsApp 299 460 903. Mensajes 299 420 9610. Teléfono 0298 4765 239. Email aparfm@yahoo.com.ar y federfarvap@gmail.com. No se quede afuera. Sin fronteras. Sin fronteras. Vos sos la radio que yo pido. A mí me gusta todo de ti, también les gusta todo serio. Sin fronteras. Te sigo. A mí me gusta todo de ti. Sin fronteras. No hables en mi nombre. No hables en mi nombre. No hables en mi nombre. Soy mujer y tengo los mismos derechos que un hombre por ser argentina. Soy mujer y no voy a ser dócil, ni sumisa, ni callada ante el feminismo radical. Soy mujer y no quiero que me impongan una doctrina única. No hables en mi nombre. No nos censuren. Quiero los mismos derechos para mis hijos que para mis hijas. Mi nieto, mi novia, mi papá, mi hermano, mi hijo no son criminales por ser hombres. Soy mujer y no necesito que el Estado gaste mi plata en ministerios inútiles, en viajes a la ONU y en sus marchas del odio. Construí mi trabajo por mi esfuerzo. Soy mujer y lo que gané no fue por mi sexo, sino por mi capacidad. Soy mujer y quiero leyes que castiguen la violencia y protejan al débil. No hables en mi nombre. No quiero que mis hijos sean adoctrinados en la escuela con ideología de género. No hables en mi nombre. Tenemos todos los derechos reconocidos en la Constitución. Y somos iguales, hombres y mujeres, ante la ley. No hables en mi nombre. No hables en mi nombre. No hables en mi nombre. FCK, accesorios para karting. General Roca, Río Negro, 2984-533-442. Fran, competición karting. Hoy es tu cumple. ¿Dónde lo festejás? Sí, en la mejor parrilla de Neuquén. Parrilla Rancho Grande, donde encontrás las mejores entradas caseras, asados, chilitos, corderos patagónicos, lechones. Todo al asador. Parrilla Rancho Grande, lo mejor de la Patagonia. Que endulzó nuestra vida de amor.
Vení a conocer Rancho Grande. Un lugar diferente. Juegos para chicos. Estacionamiento propio. Shows en vivo todas las noches. Conocí Rancho Grande. No tenemos competencia. Rancho Grande. Marca la diferencia. Allá va el corcel. Río Colorado 1119 Plotier. Reservas al 299-547-8226. Es hora de aumentar sus ventas y la herramienta está en nuestras manos. FM Cosmos 90.1 MHz y nuestras redes sociales. Todo a su servicio. Aumente sus ventas sin fronteras. Llámenos. Teléfono y WhatsApp 2994-160-903. WhatsApp 2994-160-903. Nuestro trabajo es el éxito de su comercio, empresa o servicio. FM Cosmos 90.1 MHz. Sin fronteras. Estás escuchando Sin Fronteras. Conducción, el periodista Ricardo Huarte. En los controles, musicalización y puesta en el aire, Tito Huarte. Dirección, Marisa Noemi. Producción, Rocío del Pilar. Comercialización, Luz Marisa Luján. Un programa para recargarse pilas toda la temporada. Es tiempo de estar actualizado. Sin Fronteras. Recorremos el país del interior. Es momento de informarnos. Sin Fronteras. Neuquén. Sin Fronteras. La ruta de la información nos lleva al norte de la Patagonia, a la provincia del Neuquén. Allí, a la ciudad de Bajada del Agrio. Por miedo, una concejal no asumirá su cargo tras denunciar al intendente electo. ¿De qué se trata? La edil de Bajada del Agrio no quiere asumir su cargo por miedo al intendente electo, a quien denunció por violencia de género. La concejal electa de Bajada del Agrio, Vanessa Viñez, no asumirá su cargo por miedo al intendente Ricardo Esparza, sobre quien pesan diversas denuncias, entre ellas por violencia de género. El conflicto data desde 2020, cuando además hubo denuncias por malversación de fondos. Pines, actual concejal que fue votada para renovar su banca, resumió la grave problemática que atraviesan en la localidad, hundida en un clima de violencia y corrupción. En el 2020 exigíamos en la calle el balance del año anterior a quien ocupaba el cargo de tesorero en ese entonces y ahora es intendente electo, Ricardo Esparza. En ese momento yo recibí un golpe de puño de parte de un hombre, señaló y detalló que el agresor era familiar de Esparza y fue él quien ordenó la agresión. La edil lo denunció por violencia de género y además por usurpación de cargo, porque la ley dice que quienes tienen el cargo de secretario tesorero deben ser elegidos por la comisión, pero fue impuesto por la intendenta que en ese momento eran pareja, contó la concejal electa. Este año surgió la misma problemática, según explicó Vines. Hace alrededor de un mes estaban preocupados por el faltante del balance 2021-2022, por lo que exigieron el correspondiente informe a Mabel Pino, la actual intendenta. Al respecto, y según su relato, la jefa comunal argumentó que no podía entregar la documentación porque existía un faltante de números que correspondían a una chequera utilizada por su ex Esparza. La concejal denunció que el uso de esa chequera ocurrió cuando el intendente electo ya estaba fuera de sus funciones dentro del municipio. Hablamos de cheques por 1.700.000 pesos, pero no sabemos con certeza. Es una persona que usó la firma a discreción durante todo este tiempo en el que ya no era funcionario. Hay fotos de quienes cobraron esos cheques y no son proveedores del Estado, manifestó. A partir de este hecho, Pino elevó una denuncia contra Esparza. Sin embargo, sobre ella también pesa una causa, ya que es quien ocupa el cargo actualmente y los hechos se dieron durante su gobierno. La concejal aclaró que la intendenta, por su parte, también manifiesta que fue
una persona utilizada y manejada por su ex para poder lograr su cometido. Lo entendemos porque él es una persona que no te deja trabajar, que quiere manejar todo con tanta impunidad. En las sesiones gritaba, no permitía dialogar, era todo menos una sesión de consejo donde se debate alguna ordenanza, reveló. En relación a su futuro político y debido a la situación denunciada, sentenció: soy candidata electa para renovar, pero no lo voy a hacer porque con todas las situaciones de violencia que viví, no puedo asumir junto a un violento, un maltratador, y no puedo asumir junto a una persona que está más que claro que tuvo hechos de corrupción y malversación o robo directamente, porque ya ni era funcionario. Yo hoy soy una mujer que ama hacer política, pero que no le gusta la violencia, dijo. Hoy tengo que relegar mi lugar para cuidarme. Tengo 2 hijos y quiero cuidar todo eso. Yo no miento, salí golpeada, tengo certificado y el golpeador y próximo intendente está encausado, pero nadie lo investiga, agregó. Asimismo aprovechó el espacio para aclarar que si algo le sucediera a ella o a su familia, responsabilizo al intendente electo Ricardo Esparza porque ya lamentablemente ha pesado sobre mis golpes, dijo en una radio local. Sin Fronteras, Neuquén. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Bochornoso final de la embestida contra la Corte. El kirchnerismo recurrió a una tan desesperada como repugnante jugada en la Comisión de Juicio Político para dictaminar contra el máximo tribunal. Si alguien suponía que el oficialismo kirchnerista había mostrado ya su peor rostro en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde viene hostigando a la Corte Suprema de Justicia, es evidente que calculó mal. Su última y bochornosa jugada ha sido reemplazar de un plumazo a varios de sus integrantes que por alguna razón no estaban dispuestos a suscribir un escandaloso dictamen acusatorio por 6 suplentes que no mostraron empacho alguno en firmarlo, sin siquiera leerlo. Estamos hablando de un proceso que lleva ya muchos meses de sustanciación, en el que por la comisión actuante desfiló una gran cantidad de testigos y en el que a instancias del mismo cuerpo legislativo se incorporaron cuantiosas constancias de ciertos expedientes donde, sin fundamento, se sostiene que los jueces del más alto tribunal los resolvieron de una manera tan indigna como para justificar su remoción. Tan solo un día antes de que se reunieran para dictaminar sobre esos cargos, los diputados que escucharon a los testigos examinaron las pruebas y ponderaron los descargos ofrecidos por 2 de los jueces de la Corte Suprema. El oficialismo tuvo la ocurrencia de hacer entrar a 6 nuevos diputados a la comisión en reemplazo de otros tantos. Los recién llegados, con notorias simpatías con el kirchnerismo, sin conocer ni haber siquiera leído o ponderado nada, por la imposibilidad material de hacerlo, suscribieron el dictamen acusatorio, que fue impuesto por apenas 16 votos contra 15. De este modo, ese malhadado dictamen seguirá pendiendo sobre la cabeza del Poder Judicial de aquí en más, aun cuando se sabe, y el oficialismo que ha prohijado este engendro lo sabe mejor que nadie, que ni por asomo se logrará una mayoría de 2/3 en la Cámara Baja para formular la acusación formal ante el Senado, según lo prescribe la Constitución Nacional. Incluso existen dudas de que el propio bloque peronista no se divida en el recinto del cuerpo a la hora de tratar un dictamen tan débil e insustancioso. En estas columnas hemos explicado ya que buena parte de las acusaciones contra los jueces se deben al descontento del oficialismo por la forma en que se resolvieron ciertas causas, en general complejas, en contra de los intereses del Poder Ejecutivo Nacional. Pero sucede que en nuestro esquema constitucional, las disputas entre las distintas ramas del gobierno o entre una provincia y otra, o aquellos casos donde las leyes del Congreso u otros actos del poder público son tachados de inconstitucionales, deben necesariamente hallar su punto final de discusión en la Corte Suprema. De allí que sea tan nefasto para la salud de ese mismo esquema republicano que el poder de turno busque remover a los jueces cuando sus fallos no coinciden con los que los gobernantes esperan. Esta comisión de juicio político, tanto con sus miembros oficialistas anteriores como con los que acaban de debutar, supo siempre que no obtendría la mayoría necesaria para remover a jueces probos, simplemente
por haber cumplido su labor y haber un dictado sentencia conforme a derecho. Pero está claro que el propósito ha sido otro. Ha sido el de montar un circo político para desgastarlos y satisfacer los caprichos de ciertos funcionarios como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a los que, por fortuna, no les queda demasiado tiempo en el ejercicio de su cargo. Ya se va. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Es tiempo de estar actualizado. Sin Fronteras. Recorremos el país del interior. Es momento de informarnos. Sin Fronteras. Entre Ríos. Sin Fronteras. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras. Vamos al litoral argentino, a la provincia de Entre Ríos. Recibimos a nuestro colega José Couceiro, quien desde Paraná nos habla sobre la mala praxis en la política argentina. Buenos días, José. Bienvenido Sin Fronteras. Gracias. Buenos días. Un saludo a la audiencia. Hoy abordaremos la mala praxis en la política argentina. Podemos hacer varias interpretaciones respecto de la política. Una de ellas comprende las relaciones de poder entre los individuos y las organizaciones. En tal sentido, vemos que la política real es la lucha por el poder, en función de intereses y ventajas, y en consecuencia persigue para sí misma el objeto de dominar a los otros, pasando por alto el bien común. En ese orden de ideas, en nuestro país resulta preocupante la mala praxis en la política, por la forma en que coinciden la corrupción y la impunidad, el nepotismo y el dedo permanente para cargos institucionales, la pobreza aguda y la desocupación real, la inseguridad y la justificación del delito, la mediocridad y los partidos políticos anestesiados. Esa realidad se la pretende ocultar con la dependencia de planes permanentes, con escasa transparencia, sin fomentar la capacitación adecuada y con ausencia de puentes para la inserción en la economía privada. Para superar esas realidades generadas por la mala praxis política, reaparecen las viejas recetas, esas que hemos padecido cíclicamente, porque cada vez que los iluminados las aplicaron, hubo tres consecuencias nefastas: despidos masivos, recesión para el trabajador y su familia, y empobrecimiento y miseria en el pueblo. En la historia reciente está lo realizado por personajes como Alzogaray, Krieger Bacena, Martínez de Hoz o Cavallo, entre otros, a quienes Marx habría ubicado, sin dudar, en la categoría de economistas vulgares que él señalaba. Evidentemente, existe la mala praxis en la política argentina, porque en más de 40 años subiendo impuestos, supuestamente para ayudar a los pobres, aumentaron dos cosas: los pobres y los políticos millonarios. En conclusión, para aquellos que se retiran en estos días, luego de haber sido derrotados en las urnas por la mala praxis en la política, deberán reflexionar que los errores tienen tres partes: aceptarlos, superarlos y no volver a cometerlos. En ese sentido, no deben culpar a quienes les ganaron, porque para eso compitieron. Lo que sí tienen que hacer es revisar por qué perdieron, sin olvidar que no hay peor pecado que provocarle lágrimas a las personas que nos han regalado sus mejores sonrisas. Esto es todo por hoy. Nos reencontramos, Dios mediante. Adelante ustedes en estudios. Entre Ríos. Sin Fronteras.
No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Es tiempo de estar actualizado. Sin Fronteras. Recorremos el país del interior. Es momento de informarnos. Sin Fronteras, Tucumán. Sin Fronteras. La ruta de la información nos lleva al norte de nuestro país, a la provincia de Tucumán. Peronismo clarinetista. ¿De qué se trata? Vamos a compartir la columna de opinión del doctor Gustavo Morales, Sin Fronteras. No se trata de un juego de palabras, sino de una profunda reflexión, la de Edgar Allan Poe, cuando sostenía que el hombre es un animal que estafa y no hay otro que estafe además del hombre. En Tucumán podemos ver algunos comportamientos políticos recientes que tienen mucho que ver con este pensamiento de Poe. Por ejemplo, en tiempos de sequía económica y de profunda estrechez social, al extremo que Tucumán, según los últimos datos, tiene una población pobre que alcanza 44,7%. Es decir, casi la mitad de la sociedad tucumana es pobre. Luego hay que sumar los indigentes. Veamos entonces cómo la estafa política comienza a tener nombre y apellido en este complejo contexto político, económico y social. Osvaldo Francisco Jaldo, O.J., dicta un decreto el 4 de diciembre de 2023, número 513/3, por el que, con la firma además del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, decreta: artículo primero, increméntase en un 50%, remarco, 50% a las distintas jerarquías del personal que reviste escalafón seguridad, policía, servicio penitenciario y sus autoridades superiores. La suma en concepto de especialización vigente únicamente para el mes de noviembre de 2023. Facúltase, establece el artículo segundo, a la Secretaría de Estado de Hacienda a realizar las adecuaciones presupuestarias que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente. Y así comienzan, con excepciones y atajos. Esta es una prueba de la mentira de Jaldo. Hay otra conducta deleznable de la intendenta Rosana Chava, porque por un lado, y de manera contradictoria, recurre a los que de su sector político denominan medios hegemónicos, tomando el concepto de hegemonía de Gramsci. Entonces hoy se victimizó en Clarín, TN, etcétera, junto al secretario de gobierno Martín Viola, pero ningún periodista ni diario, papel o digital, publicó un levantamiento de facto en la municipalidad de San Miguel de Tucumán porque incumplieron una orden de Chala, quien en este dificilísimo fin de año 2023 había ordenado a los inspectores de la municipalidad capitalina que se fueran a la zona denominada El Bajo, especialmente 24 de septiembre y Avenida Avellaneda, o 24 de septiembre y Avenida Sáenz Peña, para que procedieran a labrar actas, secuestrar mercaderías y, si fuera necesario, recurrir a la fuerza pública, es decir, al personal policial para que prive de la libertad a personas de sectores desaventajados que recurren a esa economía informal por la ausencia de políticas públicas en materia laboral. Verbigracia. Una neófita peronista persiguiendo a los pobres que trabajan dignamente. Pero también hay disputas en el seno del poder y, por supuesto, estafas. Porque el ministro fiscal, Edmundo Jesús Jiménez, se sintió discriminado por O.J., teniendo en cuenta que el ministerio a su cargo solo tendrá un incremento
del 13%, aproximadamente 19 millones de pesos, a diferencia del abultado aumento presupuestario de la Corte de Tucumán, un 159%, o sea, 84 millones de pesos. Ahora, o es un inmoral Edmundo Jesús Jiménez, o por fin O.J. conoce los entuertos de ese compañero peronista, porque la sociedad tucumana debe conocer que todo el estudio jurídico de Edmundo Jesús Jiménez, empezando por su hijo Edmundo Javier Jiménez, integra el Ministerio Público Fiscal, que además se completa con el golpeador de mujeres, Carlos Guido Cataño y Alfredo Palacios. Y hay otro estudio jurídico que forma parte del Ministerio Público Fiscal. Tomás Robert, que es secretario, Gustavo Juárez Collado, auxiliar fiscal, Gonzalo Guerra, otro auxiliar fiscal mediocre, por cierto, y un opaco, también auxiliar fiscal, Luis Germán Hijo. Solo 2 ejemplos de estudios jurídicos completos que conforman esa elefantiásica estructura del Ministerio Público Fiscal. Lo que sucede es que Jiménez perdió a sus 2 socios políticos muy importantes. José Jorge Alperovich, alejado de la política y pensando que puede quedar detrás de las rejas entre febrero y marzo del año próximo, porque debe afrontar más de media docena de acusaciones por delitos de índole sexual, con y sin acceso carnal, y Juan Luis Mansur, que está en principio y en teoría a 1.200 kilómetros de distancia. Entonces, como sostenía un pensador, plantear un problema no es simplemente descubrirlo, y cabe una profunda reflexión en torno a estos malos ejemplos, que provienen del filósofo francés Gilles Deleuze, quien enseñaba que el poder de sometimiento es siempre arborescente y que lo propio de la máquina capitalista es hacer la deuda infinita. En manos de un presidente que es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. La Organización Mundial de la Salud, entre las cosas que recomienda, es que uno tome muchas bebidas calientes, porque precisamente el calor mata virus. Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial. Porque en verdad lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. El sistema sanitario también se ha relajado. Y en un tiempo en donde los contagios estaban disminuyendo, abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas. Ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta, ver cómo de ese modo el contagio puede hacerse más fácil, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos, ver lo difícil que es, porque en todo este tiempo yo escucho a todos. He hablado con maestros de escuelas, de chicos con capacidades diferentes, lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan. También trabajé para ayudar a Bachelet a que instale en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos en Venezuela. Totalmente. Y poco a poco ese problema en Venezuela poco a poco fue desapareciendo. Hace falta del esfuerzo de los dos, de un Estado que esté presente y también de un particular que entienda solidariamente que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. Y que no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera un hijo lo herede. Que tiene mucho más sentido volverla productiva hoy. Y que en ese lugar alguien construya el techo donde van a crecer sus hijos. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Tucumán, sin fronteras.
No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Es hora de saber Lo que pasa aquí y en el mundo. Sin fronteras. cuando hay información. Tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción. Es una necesidad. A esta hora, noticias. Sin fronteras. Juego online y pornografía infantil. Videojuegos como Roblox, Minecraft o Genshin Impact, creados para desarrollar la creatividad infantil, se han ido llenando de adultos, algunos depravados que buscan captar niños, aunque varios indican en la descarga que fueron diseñados para mayores de 13 años. El control parental es siempre indispensable para reducir los peligros. Hay ejemplos preocupantes de juegos dentro de Roblox, por caso los llamados de condominio, que plantean escenas obscenas protagonizadas por simpáticos y coloridos muñequitos. El cerebro de los niños no está maduro para recibir determinados contenidos sexuales. Su efecto perturbador resulta traumático para el desarrollo y el daño que ocasiona a tan temprana edad no es menor. Aunque no hay estudios a nivel local, otros países señalan que los 8 años es la edad promedio en que los chicos comienzan a ver pornografía online. A los 12, la mayoría, generalmente más los varones, ya accedieron a imágenes de pornografía en Internet. En un 30% de los casos, esa será su única fuente de información sobre sexualidad. Otro capítulo son las apuestas online, que capturan la atención de adolescentes. Durante la pandemia, muchos incursionaron en apuestas en partidos de fútbol y pasaron también a los casinos online, donde el blackjack, la ruleta, el póker y el bingo son solo algunas opciones, pese a que la ley fija su ilegalidad para menores de 18 años. En los colegios, las autoridades detectan cada vez más el uso de los recreos para apostar. La adicción se instala de manera sencilla por la vulnerabilidad de los jóvenes que duplican o triplican sus chances de caer en ludopatías antes de los 20 años. Los algoritmos, por un lado, e influencers que invitan a visitar casinos online pueden signar un trágico futuro. Largas horas de consumo de pantallas llevan a un sedentarismo nocivo, crean adicción y atrofian el pleno desarrollo neuronal. ¿Cuánto tiempo es demasiado? Está claro que no se puede meter a niños y jóvenes en una burbuja, pero sí podemos alertarlos y supervisarlos, ayudándolos a desarrollar criterios propios, acompañándolos en su vida digital para evitar situaciones de ciberacoso. Cualquier cambio de conducta debe constituir un llamado de atención. Dialogar con los más jóvenes es siempre el mejor camino. Necesitan de nuestra presencia y orientación. No los dejemos solos. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Es hora de saber Lo que pasa aquí y en el mundo. Sin fronteras. cuando hay información. Tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción. Es una necesidad. A esta hora, noticias. Sin fronteras. Por una autoridad ambiental. Resulta llamativo que aún no se haya definido el futuro de la autoridad ambiental. Los trascendidos indican que el actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sería convertido nuevamente en una Secretaría de Estado, no dependiente de la Presidencia de la Nación, sino de la Jefatura de Gabinete o de algún ministerio. Las últimas autoridades ambientales de las diversas gestiones han recaído en personas que poco sabían de la materia. Lo mismo puede afirmarse de quienes ostentaron el más alto cargo de la presidencia de la Administración de Parques Nacionales. El mérito para su designación ha sido la amistad con el primer mandatario o su afinidad ideológica. La conservación y el uso sustentable de la naturaleza, junto con la erradicación de la pobreza y la modificación de modalidades insostenibles de producción y consumo, constituyen un requisito esencial del desarrollo que nuestro país debe abordar de forma urgente. No es posible despilfarrar los recursos naturales, ya que estos, cada día más escasos, son necesarios para las generaciones presentes y futuras.
Los parques nacionales constituyen una herramienta estratégica para el desarrollo de las economías regionales, sin espacio para usurpaciones. La grave crisis que afecta a la Argentina plantea la necesidad de encontrar nuevas respuestas para las acuciantes necesidades que sufre la sociedad, revalorizando la deteriorada agenda ambiental, cuya constante politización, en uno u otro sentido, la ha vaciado de todo contenido. Una agenda que contiene cuestiones vinculadas a conservación, recuperación, protección y uso sustentables de los recursos naturales, al ordenamiento ambiental del territorio, a la gestión de los recursos hídricos, a los residuos comunes y peligrosos, a cuestiones de infraestructura y su correspondiente evaluación de impacto ambiental, a la definición de políticas vinculadas con la información y cooperación internacional, a la conservación de la biodiversidad y a las relaciones con las organizaciones relacionadas con los temas ambientales. Es tan relevante y compleja la temática que aborda la autoridad de esta área que su desafío no es solo ambiental, sino ético. Lo que está en juego precisa de una sensibilidad con un sentido de mediano y largo plazo y no meras respuestas coyunturales. La forma en que se organiza una administración para abordar la problemática ambiental refleja el nivel de atención y prioridad que cada gestión le otorga. Por ello, su correcto funcionamiento es fundamental para garantizar el derecho al ambiente y controlar el cumplimiento del deber de preservarlo. La falta de inversiones nunca obedece a exigencias ambientales. Por el contrario, la ausencia de requerimientos ambientales razonables es propia del subdesarrollo. Una voluntad política clara en el proceso de fortalecimiento institucional para la gestión ambiental fortalecerá un sector empresarial genuino. Sin una planificación adecuada, el deterioro de la calidad de vida será inevitable y resultará imposible afrontar con éxito los problemas que ya hoy nos superan, como alcanzar un uso sustentable de los recursos naturales, qué hacer con los residuos, cómo evitar que sea devastada la diversidad biológica, cómo incluir las funciones de los ecosistemas en los procesos de toma de decisiones para saber si gran parte del llamado progreso económico puede ser una ilusión basada en la no contabilización de la pérdida de recursos naturales y cómo hacer que la nueva autoridad ambiental contribuya al desarrollo. Estas son solo algunas de las preguntas que debemos analizar y responder si nos preocupa el porvenir. La Argentina está ante un cambio positivo y la agenda ambiental debería tener el mismo sentido. Estás escuchando Sin Fronteras. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Sí, ahora sí. Es jueves. Vamos con Menem una vez más. Vamos con el justicialismo. Vamos a triunfar. Garantía de futuro. Vamos con Menem y con Rukauf. A triunfar, a triunfar, a triunfar. No. Yo me acuerdo por gran ejemplo, jingle. 95. Yo voy para atrás, por ejemplo. El jingle de Herminio Iglesias. ¿Lo recuerdan? Iglesias. Dice. Ahí está. Justicialista y trabajador. Sí. A votarlo, compañero. A votarlo el pueblo entero. Pueblo Con entero. Herminio, triunfa el pueblo de Perón. Ahí está, Carlos. ¿Qué te parece? Se le cayó una sota. Porque yo siempre qué digo lindas una cosa épocas. muy terrible de la 83. existencia, que es que nunca uno elige qué va a recordar. ¿Por qué yo recuerdo cierto. eso y no algo importante? ¿Qué sé yo por qué? Pero lo recuerdo. Carlos, qué drama. Sí, Sigamos. son los recuerdos de 40 años de democracia. Eso bien. son. Claro. Ay, lo romantizaste, muy bien, está Sí, bien. sí. Bueno. Mejor bordón, mejor bordón. ¿Se acuerdan de ese? Sí, sí, no es tan. No es tanta. El de la alianza se siente, somos más. Sí, somos más. Sí. Con Sí, claro. con Hubo pocos encendedor. jingles en esta elección. No Sí. se usó mucho el- Bueno, en esta elección no hubo muchos jingles. de Carlos Saúl estaba, él puede no haber hecho todo.
pero que hizo mucho, no sé. Mucho, nadie puede negarlo. Y ahí Él decía, no la hizo pista todo, de Anillaco. Pero que hizo mucho por nuestra Argentina. Pero La Libertad Avanza sí tuvo canciones. Canciones, pero sí. Bueno, Carlos. La de vota mi ley, vota mi ley, Vota mi ley. Sí. Uy, Carlos se acuerda todo, tiene una memoria prodigiosa. El programa Cuca que se lo hizo se quiere matar porque es gratis, se la hicieron. Claro, ya dijeron. ¿Cómo es la risa? Se quieren matar. Y bueno. Bueno, Carlos. Ya está, la cagada ya está hecha. Ya llegó el León, así que bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir. La realidad. Sí, estoy descansado igual, porque tuve merecidas vacaciones. Claro, es cierto. Bueno, Carlos. Se piró. No hay cuento despedida. una infidencia. No hay despedida sin una infidencia. Esperá, tiene una infidencia, esperá. Sí. Cuando el fluir de los acontecimientos políticos no me gusta o por alguna razón me incomoda, lo llamo a Pancho Olivera y le digo, agarrá vos, te dejo las llaves. Lo clava. Así como vos decís, ¿te doy las llaves? Yo le digo, te doy las llaves de Odisea, conducí que yo tengo unas millas. Claro. Y bueno, le mandamos un abrazo. Le hago el aguante a Pancho desde Olivera. Miami. Y le digo, no tengo señal, qué lástima, no puedo salir por Zoom. Y bueno, Pobre Pancho. ventaja de ser una star, ¿no? Pero bueno, vamos. Adentrémonos mejor en el apasionante mundo de la política argentina. Hay mucho movimiento de placas tectónicas después de las elecciones. Esto se vio claramente la otra noche en el Palacio Dubó, en el cumpleaños de la jueza Servini. Claro, muy bien. Le mandamos un beso a la Chuchi. Como diría nuestro amigo en común, Nelson Castro, amigo, lo que fue esa tafiez. Tremendo. Bueno. La cantidad de tiburones que había entre los invitados. El más tierno y dulce era Michelangelo Pichetto. Claro. Fueron el juez Lijo, Lorenzetti y hasta el polémico Jaime Estiuso, que dicen las malas lenguas, se escondía detrás de las cortinas para escuchar conversaciones ajenas. No. Qué raro. No pierde las mañas, Jaimito. Y Magdalani, y arriba sin Magdalani no están mencionados. Seguro estaban viendo y escuchando todo desde algún lugar. De una planta. Por eso todos se preguntan qué se estará cocinando en los sótanos de la justicia. Aún no sabemos, pero sin duda es un nuevo posicionamiento del Poder Judicial ante un nuevo gobierno. Y en el Poder Legislativo, ¿qué ocurre? ¿Qué? Hay rosca y poroteo frente a la inminencia del mega paquete de reformas. Me contaron que Emilio Monzó, Nicolás Mazzot y hasta el gobernador de Entre Ríos, Frigerio, les picó de grandes el bichito de la megaminería. Bien por ellos, nunca es tarde para animarse a emprender. Tal vez por eso se comenta que están muy pero muy interesados en que se aprueben ciertas normativas que favorecen la canción de Litio Nevia. Estimado Carlos, me dicen que usted vos tenés que contar ahora, tenés que cerrar a lo grande, a lo que todos esperamos. Vamos. Despidiendo el gobierno de Alberto Fernández. Último chiste de Carlos en la era Alberto Ángel Fernández, como dice Tengo Pablo varios León. igual. Vamos. Sí. A ver. Uno fuerte. ¿Cómo se llaman tus perros? Calvin y Klein. Esos son nombres de calzoncillos. Sí, son dos boxers. Muy bueno. De salón. Me encantó. Bueno, vamos a carne picante. Carne picante que nos vamos. Otro, no te ríes. Un hombre le dice a la mujer, ¿a dónde querés que hagamos el amor? En el piso. ¿Y por qué en el piso? Y para sentir algo duro, aunque sea. Y está bien. No, muy bien. Si estábamos Gracias, bien Carlos. con los boxers. Nos vemos en la Arrivederci. próxima era, la semana que viene. Gracias. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Recrear la confianza es el gran desafío del nuevo presidente. Resulta imprescindible que el futuro presidente de la nación no cometa el error de no explicitarle a la sociedad la gravedad de la pesada herencia que recibe. Lo sabremos en su discurso.
El gobierno de Javier Milei enfrentará uno de los escenarios más difíciles y desafiantes que haya encontrado presidente alguno desde el retorno de la democracia en 1983, ya que a las graves desequilibrios macroeconómicos hay que sumar un nivel de pobreza que afecta a más del 40% de la población, una inflación proyectada en torno del 190% para todo este 2023, un sensible atraso tarifario, una deuda pública que ronda por todo concepto los 419.000 millones de dólares, un déficit fiscal crónico, un mercado cambiario atado a cepos, una brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el paralelo que supera el 150%, un banco central con reservas negativas y una elevadísima tasa de riesgo país que nos coloca fuera del mercado de crédito internacional, son apenas algunos indicadores de la monumental crisis económica y financiera que atraviesa la Argentina, que ha regalado el gobierno kirchnerista. Como resultado de semejantes inconsistencias, sumadas al intervencionismo estatal, a la desmedida presión impositiva para los contribuyentes y a la falta de seguridad jurídica, nuestro país ha venido perdiendo terreno en cuanto a su participación en el comercio mundial, agravando así el problema derivado de la escasez de divisas. Durante el año último, las ventas al exterior de la Argentina apenas representaron el 0.34%, cuando en 1940 alcanzaron el 2.4%. Al tiempo que el número de empresas exportadoras se redujo a la mitad en los últimos 15 años. Semejante situación habla a las claras de la necesidad de dejar atrás el sesgo antiexportador impuesto por gobiernos que alentaron arbitrarias intervenciones en el comercio exterior agravadas por el cepo cambiario. La inseguridad jurídica, el exceso de regulaciones en la economía y el fuerte déficit fiscal, que ha sido durante las últimas décadas la principal fuente de un proceso inflacionario cada vez más descontrolado, no han hecho más que desalentar la inversión productiva y generar un estancamiento en la creación de empleo privado. Junto a la necesidad de desarmar las fuentes de desequilibrio que afectan las cuentas del Estado, las nuevas autoridades deberán promover una revolución en las relaciones del trabajo, tendientes a facilitar la contratación de trabajadores y a mejorar de la productividad laboral. Luego de décadas de prédicas que apuntaron a garantizar una falsa protección de los trabajadores, será menester instrumentar un marco jurídico que posibilite la creación de más empleos a través de la baja de los impuestos al trabajo y una efectiva defensa contra el desempleo sin convertir al despido en un evento infranqueable que termine siendo destructivo para la continuidad de las empresas, en particular de las más pequeñas. El mayor desafío del futuro gobierno nacional será, ante todo, recobrar la credibilidad que hace tiempo perdió una dirigencia política que se acostumbró a servirse a sí misma mediante la creación de más y más privilegios en lugar de servir al bien común. El hartazgo de la ciudadanía frente a la explosiva combinación de ineptitud con corrupción que exhibieron los regímenes populistas que gobernaron la Argentina derivó en el apoyo a una figura sin mayores antecedentes políticos, cuya principal virtud a lo largo de la campaña electoral fue interpretar en forma correcta el cansancio social ante una dirigencia a la que acertadamente identificó como una casta y trazar un diagnóstico crudo, pero a la vez certero, sobre un estado elefantiásico que solo supo dilapidar recursos sin brindar soluciones de fondo a los problemas de los ciudadanos argentinos. Pero para recrear la confianza, el futuro presidente de los argentinos no solo deberá plantear soluciones creíbles para el sinfín de problemas descriptos, deberá demostrar que sabe tanto de economía como de política, para articular los necesarios acuerdos que le permitan gobernar con apenas 38 diputados nacionales sobre 257 y con solo 7 senadores nacionales sobre 72. Será crucial, en el mismo sentido,
que desde el primer día de su mandato responda con la energía necesaria ante las amenazas de grupos sindicales y de organizaciones de piqueteros que no parecen dispuestos a perder sus rentables nichos de poder y sus privilegios. Resulta imprescindible que el futuro presidente de la nación no cometa el error de no explicitarle a la sociedad la dimensión de la pesada herencia que recibirá, producto de políticas que han hecho del despilfarro del gasto público y del desaliento de la inversión productiva una constante, además del irresponsable populismo electoral que contribuyó a hacer trizas las finanzas del Estado en los últimos meses. Hará falta una cruda descripción de la realidad, absoluta franqueza y no poca docencia para que prime un mayoritario espíritu de colaboración entre los argentinos. Todos los argentinos, los políticos y los no políticos, y terminar definitivamente con un modelo populista que nos ha conducido a la ruina. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin fronteras. Un gusto estar aquí. ¿Argentino? Argentino de corazón, de nacionalidad y de alma. Es mi familia y es mi patria y me siento siempre feliz que piso esta tierra. ¿Nació acá? No, nací en Madrid de madre argentina. Ah, madre argentina. En el registro civil desde el nacimiento y con parte de mi familia aquí y con muchos amigos y con un sentimiento muy profundo, porque yo he vivido desde muy pequeño los problemas de la Argentina. Mi abuelo fue un gran empresario, un hombre honrado, que empezó con una carretilla, que empezó llevando el asfalto y el cemento, el concreto para las entradas de las casas y terminó trabajando en la Panamericana y recorriendo la mayoría de las carreteras argentinas, donde puedan ustedes ver un monumento con un antiguo vehículo, haciendo una leyenda sobre la seguridad vial. Eso lo hizo mi abuelo. Y mi abuelo me decía siempre, hay que confiar porque la Argentina tiene que salir del pozo. Desgraciadamente me decían algunos familiares y amigos de alguna edad, el otro día en una charla con ellos me decían, cuando les preguntaba cómo veis esta nueva etapa, ¿no?, del gobierno de Milei con Villarroel, y me decían, nací con el peronismo y no me quería morir con el peronismo. Tengo esperanza todavía de ver cambiar a la Argentina, así que estoy feliz de poder vivir este momento en directo, ¿no? Y hacerlo el domingo, además, cerca en el momento de la asunción del poder. Hablando de Milei, Abascal y usted llevaron a Milei justamente a España y causó sensación en ese momento, ¿no? Fue muy bonito, fue en el acto del Viva 22, en un acto multitudinario en el que tuvo la oportunidad Javier Milei de presentarse ante millones de españoles que lo siguieron ilusionados, que lo conocieron. Hay algunos que teníamos el trabajo previo de casi 8 años antes con Victoria Villarroel, a la que yo considero una gran amiga y seguro que va a ser una extraordinaria vicepresidenta, y ya íbamos viendo, percibir que iba a haber un cambio, ¿no? La figura de Javier Milei no había surgido todavía, pero sí se veía en esos tiempos, hablo de hace 8 años aproximadamente, ya se veía que había un movimiento de verdadera resistencia, ¿no?, de cambio y de verdadera voluntad de cambiar las cosas. Hoy es una realidad, pero ha habido que luchar mucho y ha habido muchos argentinos que lo han dado todo para conseguir este día, ¿no? ¿Ustedes en Vox son libertarios como Milei o no? Nosotros creemos en la libertad. No nos gustan las etiquetas, porque las etiquetas se suelen poner para dividir. Nosotros queremos agrupar a la inmensa mayoría de los españoles en torno a nuestro proyecto y, por tanto, cuando nos dicen, ustedes creen en la familia, creemos en la familia, creen en la libertad, creemos en la libertad, en la unidad de España, en la economía de mercado, creemos en la libertad ideológica, en la libertad de educación, y todo eso nos lleva a que nos identifiquemos con muchos millones de españoles que no están dispuestos a que les pongan una etiqueta y los metan en un cajón. No, tú eres liberal, tú eres conservador, tú eres de derechas, tú eres socialdemócrata, a nosotros eso nos da lo mismo. Lo que verdaderamente nos importa es qué ideas defendemos. Defendemos la propiedad privada, defendemos la familia, defendemos el Estado de Derecho, la división de poderes, defendemos una economía de mercado, defendemos unos impuestos bajos. Todo el que esté de acuerdo con eso, que venga. No le vamos a pedir el carné, ni la etiqueta, ni de dónde viene, ni a dónde va, ni qué se siente. Que cada uno se sienta lo que quiera, pero defendamos juntos unas ideas. Ahora, es muy impresionante porque o ustedes tienen mala prensa o ustedes fueron etiquetados de nazis, fascistas, de ultraderecha, solamente para mencionar algunas, de las que he escuchado, ¿no? Nosotros decíamos algo tan sensato en cualquier nación, que queremos unas fronteras seguras y no unas fronteras al albur de las mafias del tráfico de las personas, y nos decían xenófobos.
Nosotros decíamos, queremos una nación unida, que no esté dividida, donde los separatistas no nos enfrenten, no lo rompan. Ustedes son nacionalistas, fascistas, totalitarios, franquistas. Nosotros decíamos, queremos respetar la familia, queremos respetar la libertad de conciencia, que cada uno pueda tener sentimiento religioso o no tenerlo. Nosotros respetamos la libertad de educación y entonces nos decían que queríamos imponer el nacionalcatolicismo, que somos sectarios. Bueno, da igual lo que hiciéramos. Si nosotros decíamos que no nos gusta, por ejemplo, una Unión Europea de burócratas que solo están pensando en sus intereses y no en proteger a la Unión Europea como una agrupación de naciones libres y soberanas y que pretenden meternos en una especie de disolución o magna de naciones, nos decían que éramos antieuropeístas. Hombre, no, decíamos Europa sí, pero no una Europa así, ¿no? Quiero decir que yo, si me permite, y no soy quien para decirlo, les voy a dar un consejo, si se me permite, a este gobierno, que no haga caso de las etiquetas, que no haga caso de los voceros, que no haga caso de los medios de comunicación, que no haga caso de lo que digan otros partidos, que escuche lo que dice la calle. Eso tiene mucho más sentido. Bueno, Milei llegó de esa manera, ¿eh? Escuchando a la calle. Mire que Milei dijo, yo voy a hacer esto, les guste o no les guste, y sacó el 57% de los votos. Solo falta una cosa. Debe ser el primer candidato a presidente, le cuento, ¿no? Sí. Que llega diciendo, yo voy a ajustar, yo voy a cortar los gastos, yo voy a... Cierto. Lo más duro. Ahora viene lo importante, hacerlo. Claro, ese es porque el tema. El gran problema ¿Cómo? Es que la capacidad de esperanza, de paciencia y de confianza es corta. De los argentinos ya es muy pequeña, porque han sido defraudados. Y en esto nos ha pasado lo mismo, y ahora hablo de mi condición de español. Nosotros recuerdo cuando Rodríguez Zapatero del Partido Socialista se alió con lo peor, impulsó las leyes más sectarias de las ideologías de género, de la memoria histórica, que consisten en tergiversar la historia, en imponer su pensamiento ideológico totalitario. Igual que acá. Todas las leyes ideológicas. Kirchnerismo hizo exactamente 100%. El fanatismo de las que nosotros llamamos las feminazis, gente absolutamente que lo odia todo, odia a la familia, odia a la libertad, odia todo. Pero ¿qué pasó? Que la esperanza de millones de españoles fue que Mariano Rajoy tenía que cambiar todo eso, y le dimos mayoría absoluta. Y digo le dimos porque en aquel momento millones de españoles apostamos por ello y fue un auténtico fracaso. Bueno, pues ¿saben de qué les estoy hablando? Les estoy hablando de lo que pasó aquí con Macri. Exactamente lo mismo. Yo recuerdo la esperanza de mucha gente creyendo que iba a cambiar esas cosas. Faltó valor y decisión política. Y el gran problema de la política es ese, que no bastan las campañas, no bastan los eslogans. Cuando llegas tienes que arremangarte y a riesgo de tu propio beneficio, a riesgo de tu propio crédito político, tienes que apostar duro. No puedes fallarle a la gente. Yo espero que el binomio de Milei y Villarroel no fallen a los argentinos, porque los argentinos ya no les queda mucha paciencia. Hoy Abascal me hablaba de la batalla cultural. Sí. ¿Me puede definir batalla cultural? ¿Qué es lo que ustedes consideran batalla cultural? Porque creo que aquí también Milei va en el mismo sentido. Es imprescindible, y eso es lo que nos diferencia tanto del Partido Popular, o lo que seguro que aquí les va a diferenciar, por ejemplo, del partido de Bullrich. Hay algunos que creen que todo es economía, que todo son las reglas del juego, que todo son las leyes económicas, y se olvidan de que hay otras cuestiones que afectan a la lucha ideológica. ¿Frente a quién? Frente al socialismo, frente al comunismo, que impone su criterio, que nos dice cómo tenemos que pensar, que están imbuidos del fanatismo climático, que nos dicen que hay que aplicar una Agenda 2030, que nos dicen que ellos son quienes van a educar a nuestros hijos en la escuela y no los padres de acuerdo con sus convicciones. Ellos son los que nos van a decir cómo hay que dirigir tu propia empresa, tu propio negocio. Ese totalitarismo es el que hay que combatirlo. Y hay que combatirlo desde el campo del llamado debate o combate cultural, ideológico, pongamos la palabra que sea. Y hay que decirles que frente a la ideología más perversa que ha habido en la historia de la humanidad, después del terrible nazismo y fascismo, en primera línea, la primera de todas ha sido el comunismo, con más de 120 millones de muertos en la historia, que ha convertido en cenizas la libertad, la economía, la seguridad de naciones, y que lo sigue haciendo en la actualidad. ¿Cómo se atreven a salir diciendo y vanagloriándose de que ellos tienen una supremacía ideológica sobre el resto porque son comunistas? Deberían estar pidiendo perdón todos los días del año, el resto de su vida, por haber defendido ideas que han
cometido gravísimos crímenes, que han cometido gravísimos destrozos en las economías y en las vidas de muchas personas. Javier, ¿me habla de Pedro Sánchez, su presidente? ¿Es Cristina Kirchner? ¿Qué es? Pedro Sánchez, y lo digo, pero que ningún espectador piense que estoy utilizando un lenguaje insultante y ofensivo, Pedro Sánchez es un psicópata peligroso y un delincuente. Es un psicópata porque ha demostrado en todo momento que actúa de una manera completamente irracional, que es capaz de vender, permítaseme la expresión, a su mismísima madre si hace falta, que no tiene principios de ningún tipo, que es capaz de decir hoy aquí en un plató, y pueden ustedes buscarlo en la hemeroteca, en los vídeos, jamás pactaré con quienes tienen las manos manchadas de sangre, los bilduetarras, que dijo jamás pactaré con los que nos quieren imponer las cartillas de racionamiento, los comunistas de Podemos, que jamás pactaré con quienes han dado un golpe de Estado en Cataluña, los separatistas de Esquerra Republicana y Podemos, y 24 horas después estar pactando con ellos un gobierno. Todo para seguir conservando ese lugar. Para seguir conservando ese lugar y seguir aplicando una política absolutamente totalitaria. Ha sido capaz, por 7 votos que le faltaban en el Congreso, ha sido capaz de regalar miles de millones de euros condonando la deuda a los separatistas. Ha sido capaz de impulsar, que se está tramitando ahora y que se vota esta semana, en cuanto volvamos a España, yo estaré en el Congreso junto con Santiago y el resto, oponiéndonos a una ley de amnistía que lo que pretende nada menos es decir borrón y cuenta nueva a todos los que están fugados, todos los que la justicia, el Tribunal Supremo está exigiendo sentarlos en el banquillo. Yo fui abogado de ese juicio y he tenido que ver cómo han indultado a todos los que fueron condenados por delitos gravísimos, delitos de sedición, delitos de malversación, delitos de desobediencia, los delitos más graves que se pueden cometer contra la Constitución, contra el orden público y contra la seguridad y contra el respeto a la legalidad. Bueno, pues ha pactado con todos esos, con los peores enemigos de España. Es como si el presidente de una nación se fuera a una prisión y pactara en el patio de la prisión su nuevo gobierno. Ese es Sánchez. Un psicópata, un delincuente y un tipo muy peligroso. ¿Ustedes creen que con Sánchez están viendo el futuro cuando ven a Argentina? Pues desgraciadamente es como si Argentina nos hubiera estado avisando. Cuidado que puede ocurrir. Esto mismo lo he escuchado yo en Venezuela, aquello de que no, Venezuela no será nunca Cuba. Cuidado, porque si no nos ponemos de pie, si no le ponemos freno a la izquierda, y creo que Milei en eso ha sido muy claro, a la izquierda no se le puede ceder ni media. A mí esa frase que ha corrido por todo el mundo, ¿no?, de no queremos, no hay que darle nada a los zurdos de mierda, yo añado una cosa más, no hay que darle nada a los tibios de mierda. ¿Quiénes son los tibios de mierda? Aquellos que son incapaces de enfrentarse ideológicamente a la izquierda y que quieren pactar, que van siempre con moderación, que cuando llegan al gobierno no se atreven a hacer las reformas. Estos son tan peligrosos como los socialistas y los comunistas, porque no son capaces de desmontarle sus estrategias. Le agradezco, no sabe cuánto le agradezco, Javier, que haya venido. Su deferencia para con nosotros es muy, muy importante. Es un placer y de verdad que les deseo de corazón lo mejor, que salga adelante y gracias porque ustedes demuestran objetividad, profesionalidad en el periodismo, algo tan necesario para que en una democracia se pueda escuchar la libertad y el pluralismo de todas las opciones políticas. Muy amable. Le agradezco infinitamente. Estás escuchando Sin Fronteras. Los protagonistas están en contacto. Sin Fronteras. Marcela Pagano, ahora sí oficialmente diputada, una de las 130 que juraron a este mediodía en el Congreso Nacional. Una primera pregunta y te dejo con Pablo Rossi ya conectada. ¿Qué Congreso se viene y sobre todo qué Cámara de Diputados hoy con diferencias entre las minorías, ¿no? Muchos cambios en la oposición. ¿Cómo va ante todo? Bueno, espero que sea un Congreso de consensos y de una absoluta conciencia ciudadana de lo que estamos atravesando. Si me permitís, la primera mirada que yo tengo es optimista. Fíjate que nosotros, sin tener las mayorías o sin ser el bloque mayoritario, logramos ungir en la presidencia de la Cámara de Diputados a Martín Menem, un referente absoluto de nuestras ideas de la libertad, y eso se logró gracias al trazado de acuerdos. Así que yo tengo mucha expectativa. Marcela, ¿cómo te va? Primero, felicitaciones, por supuesto, ¿no? De colega a diputada. No sos la primera, pero... Muchísimas gracias. Pero verdaderamente se lo dije a José Luis Espert, que no está hoy en el grupo de ustedes, pero
van a tener que tener voceros muy elocuentes y me parece que tenés una gran oportunidad. Pues te quiero preguntar por lo que conversábamos recién, el discurso de Martín Menem. Dijo, señores, como dijo el presidente, no hay plata. Y acá en el Congreso las estructuras van a tener que ser revisadas, esto es, vamos a tener que ajustar. ¿Hay convicción para llevar adelante eso? Pienso que sí. Yo vuelvo a decir, parece una obviedad, pero me parece sumamente importante entender que el presidente electo, que es Javier Milei, fue uno de los pocos, si no decirte el único, que durante la campaña una y otra vez dijo lo que iba a hacer. Propuso los cambios para este país y para la economía que había que llevar adelante y además trazó un cuadro de situación. Con lo cual no es la primera vez que escuchamos que no hay dinero y que hay que recortar el gasto porque no podemos gastar lo que no ingresa. Y creo que la sensibilidad absoluta de lo que está pasando con la gente en la calle, que nos llevó a nosotros a hacer una campaña muy austera, pero en la calle en sí, con la gente, nos hizo poder transmitir este mensaje, que es que la gente quiere que los políticos demos el ejemplo. Así es. Digo demos porque ahora ya estoy dentro del poder, de uno de los poderes, ¿no?, de Estado, pero ahora dentro del legislativo. Entonces me parece fenomenal y yo acompaño enormemente a Martín Menem en esta decisión, que todo recorte que se pueda hacer de gasto que no sea necesario se haga, porque si yo me tengo que parar delante de la gente y pedirle que tenga la confianza y la expectativa de los cambios que nosotros proponemos, nosotros tenemos que recortar lo que sea, incluso si hay que recortar los gastos en café, que cada uno se pague lo que se tenga que pagar. En el Estado debería ser así. Marcela, gracias y por supuesto, esto recién comienza. La mejor de las suertes, como a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Estás escuchando Sin Fronteras. Conducción, el periodista Ricardo Huarte. En los controles, musicalización y puesta en el aire, Tito Huarte. Dirección, Marisa Noemi. Producción, Rocío del Pilar. Comercialización, Luz Marisa Luján. Un programa para recargarse pilas toda la temporada. Si llegaste hasta aquí, esperamos no haberte defraudado. Hasta aquí hicimos Sin Fronteras, de lunes a viernes de 8 a 10. Volvemos muy pronto con una nueva edición. Sin Fronteras. Chau.